El día de hoy resolveremos este problema de distancia recogida y desplazamiento. El enunciado indica: una abeja sigue la trayectoria mostrada desde el punto A hasta el punto B. Determine el vector desplazamiento y la distancia recorrida. Aquí en el gráfico tenemos un eje de coordenadas X y Y. Ambos ejes de coordenadas están en unidades de metros. Y acá este eje de coordenadas tiene su respectivo origen. A partir de este origen mediremos las posiciones iniciales y finales para el movimiento de la abeja. El móvil inicia su movimiento en el punto A y termina su movimiento en el punto B. El móvil realiza esta trayectoria que tiene forma de semicírculo y nos da el dato del radio. El radio tiene como medida igual a 2 metros para ambos semicírculos. Ahora bien, lo que nos pide calcular es el vector desplazamiento y la distancia recorrida. Para calcular el desplazamiento tenemos que recordar la definición de desplazamiento. El desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial, donde esta D con la flechita arriba representa el desplazamiento. R sub F es la posición final, R sub 0 es la posición inicial, y esta es la definición de desplazamiento. Y estas son magnitudes vectoriales, ya que tienen una flechita arriba. Gráficamente, el vector desplazamiento es un vector que une la posición inicial con la posición final, y lo representamos con esta flecha de color rojo. Ahora bien, para ubicar las posiciones iniciales y finales utilizaremos los vectores unitarios I, J y K. Los vectores unitarios sirven para indicar la dirección de los vectores. El vector I es para el eje X, el vector J es para el eje Y el vector unitario K es para el eje Z. Como acá en el gráfico tenemos los ejes X y Y, utilizaremos los vectores unitarios I y J. Luego escribiremos el vector de posición inicial. Este vector de posición inicial tiene como componentes en el eje X, acá vemos en el gráfico que es igual a 2 metros. Por tanto, esto va a ser igual a 2i. Y nos fijamos que la componente en el eje Y para el punto A, es decir, para la posición inicial en el eje Y, también es 2 metros. Entonces acá notamos más 2j. Es decir, este 2i es la componente en el eje X. Y este 2j es la componente en el eje Y. A continuación escribiremos la posición final. La posición final corresponde al punto B, ya que la abeja inicia su movimiento en el punto A y cambia su posición hasta llegar al punto B. El punto B tiene como componentes en el eje X es 6 metros. Entonces la posición final va a ser igual a 6i más en el eje Y la componente para el punto B es 5 metros. Entonces acá anotamos 5j. Los vectores unitarios I y J simplemente nos dan la dirección. El vector I indica la dirección en el eje X y el vector J indica la dirección en el eje Y. Como ya tenemos los vectores de posición, reemplazamos en la fórmula. Por tanto, el vector desplazamiento es igual a la posición final. La posición final es 6i más 5j. Anotamos el signo menos, abrimos paréntesis y anotamos la posición inicial. La posición inicial es 2i más 2j. Luego,
hacemos afectar con el signo negativo a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces el vector desplazamiento es igual a 6i, menos por más es menos, entonces acá va a ser menos 2i. Copiamos más 5j. Menos por más es menos, entonces acá va a ser menos 2j. Luego operamos i con i y j con j. Y esto va a ser igual. 6i menos 2i es 4i. En unidades de metros, porque los ejes X y Y están medidos en unidades de metros. Luego, 5j menos 2j es 3j. Entonces acá anotamos más 3j, también en metros. Ahora bien, este es el vector desplazamiento. Gráficamente se puede representar estas componentes del vector desplazamiento. Como vemos, acá tiene signo positivo la componente en el eje X, y esta componente en el eje Y también es positivo. Acá el signo positivo de la componente en el eje X nos indica que el vector apunta hacia la derecha. Si fuera negativo, apuntaría hacia la izquierda. Acá la componente en el eje Y es positivo, entonces indica que está apuntando hacia arriba. Si fuera negativo, indicaría que está apuntando hacia abajo. Ubicando estas componentes en el gráfico, esta componente de acá en el eje X es 4 metros, dirigido hacia la derecha, mientras que esta otra componente es 3 metros, dirigido hacia arriba, es decir, a lo largo del eje Y. Y esta otra componente está dirigida a lo largo del eje X. Luego, como esta componente es horizontal y esta otra es vertical, la horizontal con la vertical forman 90 grados. Como vemos acá, se trata de un triángulo rectángulo, donde las componentes 4 metros y 3 metros son los catetos, y el desplazamiento viene a ser la hipotenusa. Para calcular el módulo del desplazamiento, utilizaremos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se utiliza para triángulos rectángulos. Como acá geométricamente es un triángulo rectángulo, acá el módulo del vector desplazamiento se escribe entre dos basas, y esto significa módulo, y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de la primera componente elevado al cuadrado, más la segunda componente también elevado al cuadrado, y esto va a ser igual. 4 al cuadrado es 16, más 3 al cuadrado es 9. Luego acá va a ser raíz cuadrada de 16 más 9. 16 más 9 es 25. Sacamos raíz y es 5. Por tanto, el módulo del vector desplazamiento es igual a 5 metros. Ahora bien, para calcular la distancia recorrida, tenemos que calcular la longitud de la trayectoria, es decir, la longitud de estos dos semicírculos. Decimos semicírculo porque se trata de la mitad de un círculo. Como vemos, acá es la mitad de un círculo, acá también es la mitad de un círculo, y aquí nos da el dato del radio. Entonces, si unimos estos dos semicírculos, vamos a tener un círculo completo. Entonces, la longitud de la trayectoria va a ser igual al perímetro de un círculo completo, de radio igual a 2 metros. Para calcular el perímetro de un círculo, utilizamos la siguiente fórmula. Entonces, la distancia recorrida va a ser igual a 2pi por el radio. Esta es la fórmula para calcular el perímetro de un círculo. Recuerden que unimos los dos círculos y obtenemos un círculo completo. Reemplazando aquí en la fórmula, esto va a ser igual a 2 por pi, y el radio es 2 metros. Luego, 2 por 2 es 4 por pi, va a ser igual a 4pi. Por tanto, la distancia recorrida es igual a 4pi en unidades de metros. Como vemos acá, tenemos tres valores. Uno que es el vector desplazamiento. Esta es una magnitud vectorial, ¿sí? Porque tiene las direcciones denotadas por los
vectores unitarios, el vector y nos indica la dirección en el eje X y el vector j nos indica la dirección en el eje Y. Luego estos dos valores, como el módulo del vector de desplazamiento y la distancia recogida, son magnitudes escalares, ¿sí? Porque no tienen dirección, simplemente son valores numéricos, pero que indican un tamaño. El módulo indica el tamaño del vector y esta distancia recogida indica el tamaño de la longitud de la trayectoria. Si te ha sido útil esta explicación, te invito a suscribirte, darle pulgar arriba, comentar y compartir el video. Hasta pronto.